pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En Filipenses capítulo 3, verso 7, quiero referirme en esta mañana a ese pasaje de las Escrituras, por lo que le invito para que leamos juntos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hasta aquí damos lectura a las Escrituras. Quisiera orar. Padre, primeramente estar agradeciendo porque nos das estar juntos, tenemos un lugar público y abierto para poder compartir la fe que tenemos en común. También, Señor, tú nos has dado de tu palabra, preservándola a través del tiempo para que llegara hasta nuestros días y que por medio de ella podamos llegar al conocimiento del Evangelio, la verdad. También el ruego y la oración en esta hora es que la exposición de tu palabra nos sea dado el denuedo para que podamos hablar con facilidad de palabra, a fin de que el mensaje sea claro y comprensible a oído de todo tu pueblo, para que de ellos seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, pero ciertamente, Señor, fortalecidos, ciertamente, Señor, edificados y fortalecidos para seguir constante, creciendo en todo aquello para lo cual nos ha llamado, a fin de que alcancemos también nosotros el supremo llamamiento, el premio supremo que es en Cristo Jesús. Por lo que te damos gracias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
cuánta gracia tiene este pasaje de la Biblia. Sí, la Biblia tiene gracia, ¿no? Porque toda ella podemos ver el corazón de Dios para con la humanidad, que es el máximo de la creación de Dios, el hombre. El hombre es el máximo de la creación de Dios, pero no el hombre en sí mismo que se perdió en el huerto del Edén, sino que el nuevo hombre, el cual forma el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refería a lo que en un tiempo era para él ganancia, que era poder ser conocedor y diligente en cumplir con las obras de la ley. Él conocía cuáles eran las obras que debía hacer según la ley de Moisés y era diligente al punto tal que en otros pasajes de la Biblia dice ser irreprensible en cuanto a la ley. O sea que quien le juzgaba podía ver en él un hombre diligente en cumplir y en obedecer todas las obras que la ley demandaba. Pero dice, cuantas cosas que en un tiempo eran ganancia, las tengo por perdida. Es más, las tengo por basura. ¿Por qué? Porque hay cosas que son de valor y que uno puede llegar a extraviarlas, pero después le lleva mucho tiempo el querer volverlas a recuperar. ¿Es cierto? Amén. Cuando uno extravía algo, es más, Jesús se refirió, por ejemplo, en las parábolas, a la mujer que perdió una de las dracmas y dice que encendiendo la luz, barriendo la casa, así buscó diligentemente la dracma hasta que cuando la encontró llamó a sus vecinas y se alegró. ¿Por qué? Porque la dracma que había perdido había sido hallada. Y esa dracma tiene un contexto que tiene que ver con las premisas del matrimonio. Antiguamente en el matrimonio, la mujer que contraía matrimonio recibía, hoy por hoy reciben un cintillo, un anillo, pero en aquel entonces era como una tiara o un colgante que usaban en la cabeza que tenía 10 dracmas, o sea, 10 monedas. Por eso es que ella la buscaba no solo por el valor monetario, sino por el contexto que tenía esa dracma en su vida, porque era parte del compromiso matrimonial que ella había asumido, lo cual por ello es que tenía más que el valor económico, el valor sentimental esa moneda. Por eso es que, conociendo así un poco el trasfondo de lo que eran las costumbres en aquellos días, podemos llegar a entender el por qué, porque le dio tanto valor. Es como si hoy por hoy la mujer que contrae matrimonio perdiera el cintillo, ¿no? Que es esa alianza, es ese anillo que acompaña a la alianza del matrimonio. Consideraría gran pérdida, ¿no? No solo el valor económico, sino también por el contexto en el cual lo recibió, que fue en el momento en que contrajo matrimonio. Recuerdo cuando mi esposa perdió el cintillo, ciertamente no lo perdió, se lo sustrajeron, se lo robaron. Habíamos salido ya al ministerio, no teníamos una casa permanente y entonces vivíamos en casas de los hermanos. Y nos tocó un tiempo vivir en casa de una hermana que muy gentilmente abrió las puertas de su casa, pero su hijo estaba en un contexto de adolescencia, de rapiña y de droga, y vio la oportunidad y robó el cintillo de mi esposa. Gran pérdida para ella, porque tenía no solo el valor económico, sino también el valor emocional. Entonces, cuando alguien pierde algo que tiene un valor para su vida, ¿qué sucede? Después pasa gran tiempo buscándolo, ¿no? Tratándolo de alguna manera de volver a hacerse de ello, de recuperarlo,
Pero en este caso el apóstol Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, hoy las estimo como perdidas y las tengo por basura. La basura uno la saca de la casa y ¿qué hace? No vuelve a recogerla, salvo que se vaya el cintillo o la alianza dentro de la basura, puede que vuelva a recogerla. Pero si no, no vuelve a recogerla. Lo cierto es que es algo que uno desecha para no volverlo a traer a su casa. Así también el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque no quería ser hallado según la justicia que es por medio de la ley, sino que él quería ser hallado por la justicia de Dios, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, a fin de poder ser hallado con una justicia que era perfecta, una justicia plena, entonces él da por perdido lo cuanto era ganancia en su vida y lo tiene por basura porque halló que la justicia de Dios que por medio de la fe era una justicia completa. Pero ¿qué es lo que luego dice? Y que de esto creo que hace unos domingos atrás hemos hablado. Y de conocerle a Él y su poder, dice la Escritura, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, una vez que uno es justificado por la fe, se abre todo un entendimiento. Por eso la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. De alguna manera de ello también habló Jesús, y dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará. Por eso es que es tan importante poder anunciar la justicia de Dios que es por la fe, a fin de que no seamos sin entendimiento. Porque ¿cuál fue el juicio de Dios para Israel cuando habla en Oseas capítulo 4, verso 6? Y todo un pueblo se perdió por falta del conocimiento de Dios. O sea que cuando una persona queda sin entendimiento, no puede haber ningún progreso en la vida espiritual ni ningún crecimiento. Es como edificar sobre la arena. Vienen las dificultades, vienen las pruebas, y ¿qué sucede? La casa cae y la ruina es grande. Es como plantar al costado del camino, ¿no? Vienen las aves del cielo y se llevan la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Por eso es muy importante formar la justicia de Dios en los corazones, porque a partir de que se forma la justicia de Dios en el corazón del hombre, me refiero al individuo, hombre, mujer, a partir de ese momento es que se abre todo un mundo, se abre todo un entendimiento. A partir de ese momento es que puede ir creciendo en el conocimiento de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo, y ser hecho participante de su naturaleza divina mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Lo cual también habla en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Vamos a leer en la cual estamos firmes. ¿Y qué es lo que nos dice? Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo cual también esclarece la Escritura.
No todo el que dice ser lleno del Espíritu Santo lo es. ¿Por qué? Porque la Escritura es firme, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que una persona que no cree a la justicia de Dios que es por la fe en el Señor Jesucristo, no es una persona salva y por consiguiente tampoco se ha abierto ni ha entrado a esta gracia, ni tampoco es llena del Espíritu Santo. No hay confusión en Dios. Cristo y Belial no tienen comunión. No puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo y a la vez testificar diciendo que soy un pecador. Porque ¿qué comunión tienen el uno con el otro? ¿Y cuál es el destino del pecador? El destino del pecador es la condenación eterna. Solamente los justos son los que pueden hallar gracia delante de Dios. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. De ahí el valor que tiene que sea formada la justicia de Dios que es por la fe en el Señor Jesucristo. Es a partir de ese momento. Muchas personas tienen el testimonio de lo que en la cruz pasó. Pero como no tienen el entendimiento claro, aunque saben que Cristo murió por sus pecados y con su sangre lavó sus pecados, luego por no tener un entendimiento claro, vuelven a edificar, vuelven a juzgarse según las obras de la ley. O sea, siguen viviendo bajo el régimen de la letra y no bajo el régimen del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la letra? Que la letra mata. ¿Qué es lo que vivifica? El espíritu. Entonces tienen el conocimiento de lo que pasó en la cruz. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para lavarlos, pero luego comienzan a juzgar según las obras de la ley y a vivir bajo ese régimen. Si hago, si cumplo, si obedezco, entonces soy acepto y mi vida es agradable delante de Dios. Cuando no hago, cuando no cumplo, cuando no obedezco, entonces estoy en falta delante de Dios. Entonces, ¿vuelven a qué? A edificar lo que en realidad tendrían que haber destruido. El mismo apóstol Pablo habla y dice: si todavía estáis juzgando, si podéis tocar, si podéis manejar, si debéis guardar, ¿no sois acaso carnales? Quiere decir que todavía vivimos según la carne. ¿Cuál es el pecado de la carne? El haber tenido el conocimiento del bien y del mal. El pecado carnal es el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? Cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras vivía por la palabra de Dios, no tenía ningún problema, estaba en un estado de pureza. Cuando gustó del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pecado entró. Entonces, ¿qué es el pecado de la carne? Vivir según el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es vivir bajo el régimen de vida? Vivir por la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre. Así que si la palabra de Dios me dice que cuando yo deposito mi confianza en Jesucristo, quien consumó la obra en la cruz del Calvario, de redimir a la humanidad toda, cuando yo deposito mi confianza en ello, soy declarado absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa, como que nunca hubiera cometido pecado, o sea que soy justificado. Entonces, ¿qué debo decir yo? Que soy justo, que soy justo, que soy santo y que soy perfecto.
Por eso es que el apóstol Pablo decía, a fin de conocerle. ¿Por qué? Porque si permanezco en la justicia que es por medio de las obras, nunca voy a ser participante de la obra de Jesucristo. Nunca voy a llegar al conocimiento de lo que es la vida y vida en abundancia que Él ha venido a dar, sino que voy a vivir como esclavo del pecado y como Israel dando vuelta en el desierto por causa de la incredulidad, porque me fue anunciada la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y en vez de haber creído, habiendo recibido ese testimonio, que es el testimonio que da Dios, lo rechacé. ¿Y por qué razón Israel, esa generación, se perdió y no entró a la tierra prometida que fluía leche y miel? Por causa de la incredulidad. Por eso la Escritura nos advierte y nos dice, mirad que no haya ninguno entre vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo uno se aparta del Dios vivo? Cuando deja de vivir por la palabra que es viva y que permanece para siempre. El justo vive por lo que cree, el justo vive por la fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si queremos experimentarlo a Dios, si queremos crecer en el conocimiento de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y ser participante de su naturaleza divina mediante el Espíritu Santo que nos fue dado, eso tiene un inicio. Ello demanda un comienzo. Siempre hay un lugar donde todo se inicia. Por ejemplo, si yo quisiera recibirme hoy por hoy de cirujano, ¿dónde se iniciaría para mí? En la Facultad de Medicina. Tendría que entrar a la Facultad de Medicina para aprender todo lo concerniente al cuerpo humano y así algún día poder recibirme de cirujano. Si usted quiere conocerle a Dios, lo primero que tiene que entrar es a esta gracia. Si no entra en esta gracia, no va a poder ver, ni siquiera entender lo que es el reino de Dios. Y posiblemente hable muchas cosas, como hoy sucede. Los otros días veía a una persona, un matrimonio que estaba disfrutando de un spa y qué bueno que puedan disfrutar de un spa y que puedan disfrutar de un jacuzzi, pero no es para decir esto es el reino. No es para decir eso. Es para decir, la verdad que agradecido estoy porque tal vez no soy una persona de muchos recursos, pero Dios me permite estar disfrutando de este hotel que tiene spa, que tiene jacuzzi, y eso es una gracia. Amén. Amén. Pero no para decir esto es el reino. ¿Por qué? Porque para participar del reino tenemos que participar también de sus sufrimientos. La Biblia dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente debe entender que ha de sufrir persecuciones. Y también nos enseña la Escritura que si con Cristo sufrimos, con Cristo reinaremos. O sea, es más bíblico si alguien está padeciendo, teniendo persecución por la causa del Evangelio, ¿no? Porque también la Biblia habla de acordarnos de los que están presos, de los que están en tribulaciones, pero siempre por causa del Evangelio, porque por muchas causas uno puede terminar en una situación de esas, pero no siempre se da que por causa del Evangelio, ¿no? Entonces, si uno se encontrara en una situación en que está sufriendo, padeciendo por la causa del Evangelio, entonces ahí sí podría decir esto es reino, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, él decía, ojalá todos fueran semejantes a mí, excepto de estas cadenas. ¿Por qué él podía decir, siendo un recluso, que todos deseaba que todos fueran de igual a él, excepto las cadenas? ¿Por qué? Porque él estaba viviendo la vida del reino. Por eso es que dice, sed imitadores de mí.
¿Por qué? Porque vivía la vida del reino. Ahora, quien veía la vida de este hombre no era una vida sencilla. Naufragó varias veces, andaba por camino de peligro, había sido 3 veces latigado, dado por muerto. La vida era difícil, es más, no tenía derecho de tener una compañera, tampoco a veces tenía el derecho de hacer uso de los recursos de la iglesia, ¿no? Y a veces no tenía el derecho y a veces él mismo se imponía eso para que nadie dijera que él estaba perder esa gloria que era poder anunciar gratuitamente el evangelio, no porque no tenía recursos, porque a veces en la escritura se lee una parte, ¿no?, en donde Pablo dice: estas manos me son suficientes para mí y para los que me acompañan, pero constantemente él estaba recibiendo. De una de las congregaciones que recibe justamente era de esta congregación, la congregación de Filipo, donde él mismo, ¿no?, y dice: y mi Dios os supla todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas. ¿Por qué? Porque eran participantes. A veces él iba a un lado, pero como tenía recursos, no hacía uso de los recursos que había locales. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar, de salir, de visitar otras ciudades o otras congregaciones, muchas veces lo hemos hecho de esa manera, a costa de los recursos locales o de recursos propios, para que no fuera un estorbo a la hora de llegar con el mensaje, ¿no? Sin embargo, conozco a otros que cuando vienen ya tienen una tarifa. O sea, para venir y compartir en este lugar donde hoy yo estoy compartiendo, tienen una tarifa. Y expresamente te dicen: mi tarifa es tanto. Y uno piensa: ¿cómo puede suceder eso? Y sucede. Y podemos argumentar de muchas formas, ya sea que hay que continuar con el ministerio, ya sea que hay gente que es mezquina, de muchas maneras. Pero si uno le sirve a Dios, entonces su fuente, de donde emana todo lo que sea, ya sea el conocimiento, la gracia, el poder, los milagros y aún los recursos, manan del Señor. Amén. La mayoría de los ministerios exitosos y grandes a nivel mundial casi siempre empezaron, o su característica fue esa: no levantar recursos, no que no recibieran, sino de no levantar para no poner estorbo al Evangelio, para que la gente pudiera toda recibir el Evangelio sin diferencias, no que no recibieran, porque las cosas hay que pagarlas, hay que invertir, pero para que no fuera un estorbo, un impedimento a la hora de compartir el Evangelio. Entonces, la vida de reino, como tantas personas lo mencionan, muchas veces dista de lo que es el pensamiento. O sea, yo no puedo juzgar por un comentario la teología, la cosmovisión de esa persona, pero el solo hecho de que me presenten, el estar en un lugar así y decir esto es reino, quiere decir que el concepto de reino de Dios tiene que ver con la opulencia, la ostentación y con lo material, cuando en realidad nuestras mayores riquezas no son visibles, porque si se ven, ¿qué sucede? Son temporales, mas las que no se ven son las que son eternas. Entonces nuestras mayores riquezas no son visibles. ¿Por qué? Porque son justamente eternas. Amén. Hemos sido bendecidos con Cristo Jesús con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales. Entonces, salvo que tengamos un telescopio, que podamos llegar al tercer cielo, donde nos hayamos sentado juntamente con Cristo, no es algo que se pueda ver al ojo humano, pero sí se puede percibir de alguna manera, o se puede ver o entender por medio de la fe.
Amén. Tal vez si miramos con los ojos físicos, y vuelvo a decir, ¿no? Cuando Pablo decía, ojalá todos fuesen igual a mí, excepto de estas cadenas, los que lo miraban con ojos físicos decían, este hombre está loco, está pidiéndome que yo sea un recluso, y aparte un recluso con sentencia de muerte, porque quienes le conocían sabían que no le quedaba mucho tiempo, quienes conocían las leyes sabían que no le quedaba mucho tiempo, en algún momento iban a ejecutar la sentencia que empezaba sobre su cabeza, que de hecho llegó el tiempo cumplido, que ella dio testimonio a todas las autoridades de la Roma, y le ejecutaron decapitándolo, ¿no? Al apóstol Pablo. Así que cómo él iba a atreverse a decir al público, ojalá todos fuesen igual a mí. Era una comparación que dictaba, ¿no? Sobre todo era gente con opulencia, gente que estaba en altos cargos, pero él decía, sean todos igual a mí. ¿Por qué? Por la gracia que había recibido, por el hecho de ser participante de la naturaleza divina de Dios, por el hecho de haber corrido con paciencia la carrera, por el hecho de que le aguardaba la corona que estaba reservada para él y para todos los que aman su venida. A causa de ello es que él decía, ojalá todos fuesen semejantes a mí. Por eso tenemos que entender que si la justicia de Dios no se forma en el corazón, y lo voy a decir de una manera práctica, tal vez a alguno le moleste, no importa cuántos estudios bíblicos hagamos, no importa cuántos libros leamos, y por gracia hoy hay infinidades de libros en las librerías cristianas, no van a ser abiertos los entendimientos, porque todavía va a estar cubiertos los ojos por el velo que había puesto Moisés, que estaba en Moisés, el velo de la incredulidad. Por eso la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿no? En referencia a que Moisés había bajado con un velo del monte Sinaí y no podían ver el rostro glorificado de Moisés, por eso había puesto el velo. Pero dice, nosotros mirando cara a cara el rostro mismo del Señor Jesucristo, vamos siendo transformados a su imagen. Dice, ¿por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea que una persona que recibió la salvación, recibió el Espíritu de Dios. Entonces tiene libertad de poder entrar a esta gracia, y tiene la facultad, y tiene la capacidad y el derecho de poder ir conociéndole a Dios, conociéndole al Señor Jesucristo. Pero si no conocemos el ABC, los primeros rudimentos, como la Biblia lo presenta, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, no vamos a poder ir hacia la perfección. Por eso es que Pablo lo plantea de esta manera. Dice, no quiero ser hallado según la justicia que es por medio de la ley de Moisés, sino ser hallado por la justicia de Dios. La justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo, y de conocerle a Él y el poder de su resurrección, llegando a ser participante de sus mismos padecimientos, si así me fuere concedido, dice. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que uno puede buscar, si no lo concede Dios. Amén. No es que yo voy andando por el mundo y buscando los problemas, buscando los padecimientos, o viviendo una vida de ascetismo, como mucha gente ha vivido, de privaciones y de... No es esa la manera, sino que es como Dios nos va llevando. Amén. De modo que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él es el que se encarga de perfeccionarla. Por eso es que nunca debemos rechazar nada de lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque todo lo que nos acontece a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. ¿Y cuál es el bien de Dios para nosotros? Que alcancemos
la meta de este supremo llamamiento. El bien de Dios para nosotros es que alcancemos esa meta, que podamos llegar a ser igual a Él en todo, que como el Señor Jesús es, así también seamos nosotros. Por eso le quiero animar en este día, para que podamos afirmar el corazón en la gracia y podamos ver el valor que tiene en cuanto para todo aquello para lo que Dios nos ha llamado, el creer que hemos sido justificados, el creer que hemos sido santificados, el creer que somos perfectos. Pero no lo crea porque yo lo digo, sino créalo porque Dios lo da testimonio por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Creamos a Dios, que Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo y no cumplirlo. Así que le quiero alentar y le quiero animar, porque tiene una carrera por delante, al igual que cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante. Y ya hemos salido del punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? El creer a Dios, que nos ha hecho santos, que nos ha hecho justos. Y de ahí podemos alcanzar todo lo demás por lo cual fuimos asidos por el Señor Jesucristo. O sea, Dios se plació en revelarnos a Cristo y el propósito de su voluntad es que le lleguemos a conocer a Él en todo. Quiero invitarle para que en esta mañana podamos orar juntos, tener este tiempo de oración. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, siendo que nos has hablado por tu palabra y el valor que ella tiene, Señor, en cuanto al haber sido hecho participante de tu naturaleza divina, de poder llegar a alcanzar la meta de este supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es poder conocer a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, y también todo aquello por lo cual fuimos asidos por ti. Queremos darte gracias por cuanto que nos has llamado de tinieblas a tu luz para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Por medio de Jesucristo te agradecemos y te glorificamos. Amén y amén. Te invito para alabar juntos el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar alabando al Señor juntos. Amén. Gracias, Jesús. Santo, santo, santo. Todo aquello que era ganancia, como pérdida lo cuento, por poder tener cada día mayor del Señor conocimiento. Todo aquello que era ganancia, como pérdida lo cuento, por poder tener cada día mayor conocimiento del Señor. Que mi canto que traí, que ha tenido en familia, ha sido perdido en plantón. Perfeccionará. Todo lo que yo quiera ganar, como pérdida lo
Alabado y santo sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,